Jesús, por tu bondad, por tu palabra, por tu presencia, por el privilegio de servirte, por estar en tu casa, Señor, ministrando tu palabra, por estar acá, Jesús. Aunque no estamos todos físicamente unidos como iglesia, Señor, podemos estar honrando tu santo y bendito nombre en este día, Señor. Pedimos que tengas misericordia de nosotros, Dios. Quizás hayamos sido infieles, no hayamos tenido esa pasión, no hemos tenido tanta estima del compromiso, pacto que hemos hecho contigo, Señor. Padre, que en este día tu iglesia pueda venir a tus pies, pueda estar en tu casa, no solamente a recibir, sino a darte, Señor, lo mejor de sí, a darte una vida de devoción, a darte su alma, a darte su corazón, a traer toda su mente y todo tu ser delante de tu presencia, Señor Jesús, para honrarte como una comunidad que somos, como tu cuerpo, Señor Jesús. Que podamos depositar en ti toda nuestra desesperanza, toda nuestra angustia, todos nuestros problemas, todo, Señor, lo que nos puede estar afectando en la vida, Padre, para que de esta forma tú lo puedas usar para darte a conocer mejor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de estar acá. Gracias, Señor. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 18. Juan 18. Vamos al Evangelio. Voy a estar leyendo la NTV para los que me siguen vía digital, nueva traducción viviente. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. Jesús ya sabía todo. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Este es un momento donde se inician las 12 horas, las últimas 12 horas de vida de Jesús, o como se conoce como la pasión de Cristo. Y es precisamente orquestado por uno de sus discípulos, alguien que estuvo siempre durante 3 años y medio muy cercano a Jesús, donde lo vio hacer milagros, donde escuchó sus mensajes, tuvo quizás el privilegio que no tuvieron muchos otros, de estar con él en mayor intimidad, donde se le confió la bolsa de los recursos que venían al ministerio de Jesús. Fue revestido de poder y fue mandado de 2 en 2 a echar fuera demonios, y los demonios se sujetaron. Pero este hombre decidió traicionar a Jesús. Sabemos muy bien que esto era necesario por causa de la profecía. Sabemos que él iba a entregar su vida por su pueblo, que su sangre debía ser derramada como el pago, como expiación por el pecado. Sabemos que él fue acusado injustamente como inocente, que como cordero fue llevado al matadero. Sabemos que todo eso era necesario, pero no quita el hecho de que Judas, una traición
fue algo de la noche a la mañana. Esto fue algo que evidentemente fue cavilando, fue tomando forma en el corazón de Judas Iscariote. Y es que precisamente todas las tradiciones comienzan de una forma progresiva a establecerse, a echar raíces, a florecer en el corazón y luego se materializa en el ámbito físico. Esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue que Judas se acostó a dormir y al día siguiente salió caminando a encontrarse con los sacerdotes del templo para orquestar la traición y el pago. Y este es el punto que yo quiero resaltar, que los cristianos, sin darse cuenta, pueden estar orquestando una traición en el corazón hacia su Señor. Y yo sé que muchos se van a escandalizar con esto que estoy diciendo. Yo sé que muchos van a decir, no, pastor, ese mensaje no es para mí porque yo soy fiel a mi Señor. Yo soy fiel. Yo jamás traicionaría a mi Señor. Yo jamás sería un Judas. Judas hay uno solo y ya sabemos quién fue. Pues déjame decirte que sin darnos cuenta posiblemente hayamos traicionado a Jesús. Como ya vimos en este pasaje del 1 al 11, es el momento donde se consuma la traición de Judas para con el Señor Jesús. Y nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de este mensaje que quizás tu traición y la mía no va a ser visceral, no va a ser tajante, no va a ser física, porque no estamos con Jesús en este momento, no estamos en ese contexto. Pero eso no quiere decir que no debamos cuidarnos de no traicionar a Jesús, como también lo hizo Judas. Nos vamos a dar cuenta con algunos pasajes que es posible que estemos traicionando a Jesús. Lo curioso de esto es que en el versículo 3 al final dice que los guardias del templo y los soldados romanos llegaron al huerto de Olivos con antorchas encendidas, con linternas y armas. Y aunque iban con luz, no vieron la luz, que es Cristo. Es muy curioso que cuando le preguntan ¿dónde está Jesús? ¿Quién es? ¿A quiénes buscan? Jesús mismo fue el que le preguntó: ¿a quién buscan ustedes? Y ellos respondieron: a la ciudad de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Dice que todos retrocedieron y cayeron al suelo. Y dice que le volvieron a preguntar a Jesús de Nazaret: ¿a quién buscan? Jesús les preguntó y él volvió a decir: a Jesús de Nazaret. Dicen ellos, y él les dijo otra vez: yo soy. Dejen que los demás se vayan. Se los dijo en su cara y aún así no vieron a Dios. Una declaración muy significativa para el pueblo judío, porque ese fue el nombre con el que se le reveló a Moisés. Cuando vaya a tu pueblo y me pregunten ¿qué Dios te ha mandado?, ¿qué nombre le voy a decir? Dios le dijo: yo soy. Dile que yo soy te ha mandado. Jesús usó exactamente las mismas palabras. Exactamente. Pero vamos a entrar ahora acá en un poco más de contexto para que veamos cómo debemos de cuidarnos de no traicionar a Judas. Cuidado con Judas se llama este mensaje. Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. Mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaba con Jesús en Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué habla, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos
damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si le miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Quiero recordar que por la ley el gallo era un animal inmundo, por lo tanto no podía estar cerca ni de las sinagogas ni del pueblo judío. Por lo tanto el gallo que dice acá esta traducción no se está refiriendo al macho de la gallina, que hoy día usted puede encontrar en cualquier lugar, más que todo en casas del campo. Se está refiriendo realmente a la palabra gallicium, que quiere decir el cambio de guardia romano de la época. Era una especie de toque como en trompeta, que eso anunciaba el cambio de guardia romano. Entonces Jesús lo que está diciendo es que antes de que haya el cambio de guardia romano, tú me vas a negar 3 veces. Quiero aclarar eso por allí, porque culturalmente buscamos siempre entender las cosas en nuestro tiempo, en nuestra época, y debemos recordar que no estamos leyendo algo relacionado a nuestra época, estamos leyendo algo relacionado a una época distinta, por lo tanto es una cultura distinta. Entonces tenemos que nosotros ir hacia esa cultura. Tenemos que salir momentáneamente de nuestra cultura, llevarnos hacia esa cultura, ver lo que está pasando y decirle al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo, ahora ayúdame a trasladar esa enseñanza a mi tiempo, pero entendiéndola en su tiempo. Es un consejo que siempre lo doy cuando abordo la Biblia. Tenemos que cuidarnos de negar a Jesús. Esto es un tipo de traición, y más viniendo de un hombre al cual se le reveló quién es el Jesús. Recuerde las palabras cuando Jesús dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Todos respondieron, y después les preguntó a los discípulos: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y al único al que se le reveló la identidad, la naturaleza, el carácter de quién es Cristo fue a Pedro. Y se le dio una promesa, según una palabra que han sido torcidas y malinterpretadas a lo largo de la historia. Fue un gran hombre de confianza. Se dice que fue el líder principal de los apóstoles, por lo menos hasta el momento de su muerte. Fue una persona muy importante dentro del círculo de Jesús. Sabemos quién fue el apóstol Pedro. Y él negó siquiera el conocer a Jesús. Lo negó radicalmente. Insinuó que no tenía absolutamente nada que ver con Cristo. En un momento de presión, cuidado iglesia, amado hermano o hermana, que quizás en un momento de presión en la que está comprometido no solamente tu fe, sino a lo mejor tu bolsillo, a lo mejor tu familia, a lo mejor tu posición política, tu posición social, cultural, tus redes sociales, no sé, cualquier otra cosa que tú creas que está comprometido y que te importa. Cuidado y eso te importe más que tu fe en Cristo, que tu Salvador y tu Señor, y lo terminas negando de alguna manera. Pedro lo negó 3 veces, pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió. Por eso ese lloro amargo en su corazón, porque inmediatamente las palabras de Jesús vinieron a su mente, recordándole que eso iba a pasar. Que eso iba a pasar. Bueno, pastor, pero Pedro fue restaurado por Cristo después. Sí, pues es cierto. Cristo, dentro de las tantas apariciones que tuvo durante más de 40 días, se le apareció varias veces a los discípulos, y en una de esas restauró a Pedro. Lo perdonó, le dio a ver su fidelidad, su amor para con él, y lo restauró nuevamente al ministerio apostólico, porque Pedro lo había dejado para volver a ser pescador. Fue restaurado. Pero eso no niega el hecho de que esto se puede tomar como un tipo de traición, porque en un momento humano, emocionalmente, donde una persona que está siendo acusada inocentemente, donde el sistema lo está apresando y va a pasar por un juicio y un momento terrible, lo que necesita es apoyo psicológico, apoyo emocional, y más de alguien cercano, y resulta que le da la espalda.
lo niega y se aleja. Fue temporal, es cierto, pero ocurrió. Entonces debemos cuidarnos de que en un momento de presión en nuestra vida no vayamos a negar a Jesús de palabras, de hecho, por omisión, quizás. También es posible hacerlo. Entonces fíjense que podemos estar en la sandalia de el Iscariote y no nos damos cuenta. Segunda Timoteo 2:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo: si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Evidentemente, cuando hay un arrepentimiento genuino, como fue con el apóstol Pedro, hay una restauración, por supuesto. Pero fíjense que acá es muy claro el peligro que se corre, que esto implica rechazar el evangelio, rechazar la obra redentora de Cristo en nuestra vida. O sea, ya es una posición mucho más seria con el tema del rechazo. Podemos estar hablando ya casi que rayando en apostasía, que es la negación absoluta de la fe y dar un vuelco 180 grados hacia un sentido contrario, consciente y abiertamente. Eso es posible. ¿Ok? Entonces, esto es un acto de traición. Está traicionando a Jesús. Podemos estar entregando a Jesús ante los estándares del mundo, ante el sistema religioso. Podemos estar negando a Jesús. Podemos estar negociando. Cuando tú te sientas a negociar tus principios, tus valores, tu enseñanza con el sistema de este mundo o con el sistema religioso actual, tú eres un Judas, eres un Iscariote más. Porque eso fue lo que hizo Judas. Judas negoció con el sistema religioso del momento. La iglesia se ha tenido que enfrentar siempre a todo tipo de sistemas religiosos hostiles. Dentro del mismo cristianismo, no fuera. Porque defender la fe de los que atacan el cristianismo es fácil hacerlo. Porque tú cierras filas, tú estás a la defensiva ante fulano, lo otro. Pero dentro del mismo sistema religioso eclesiástico de la iglesia, dentro de los evangélicos, ahí también hay que cuidado y no negociar la fe, no negociar nuestras enseñanzas, no negociar lo que hemos visto y aprendido de Cristo solo porque al sistema no le gusta, no le parece, no le cuadra. Regresamos a Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, el versículo. Esto es un versículo cortico, pero directo de Jesús. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. No hay nada más traicionero, ni nada más hipócrita, ni nada más falso que decir que somos cristianos pero no estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Eso es una traición directa, eso es una traición. Porque como yo le puedo decir: Señor, yo te amo, pero vivo en franca rebeldía, en franca desobediencia, en franca anarquía hacia su palabra. No tengo presente su palabra, pero sí tengo presente mi palabra, mi criterio. Pero luego voy a darme golpe de pecho o cuando las emociones se me estimulan por alguna canción que escucho y llorando digo: Señor, yo te amo. Obedecer los mandamientos del Señor, o sea, escuchar los sermones y leer la Biblia, una porción diaria, una vez a la cuaresma, cuando se te acuerda para calmar tu conciencia, no es suficiente. Tenemos que poner en práctica. De esa forma demostramos que somos fieles al Señor, que no somos unos traidores. Judas traicionó todas las enseñanzas del maestro al venderlo, al pactar con el sistema religioso. Dejó todo eso a un lado. Toda su bienaventuranza, todas sus parábolas, no le importó por 30 monedas de plata. En el caso de Judas había una ambición por el dinero. Había una ambición oculta que él no reconoció para poder afrontar, para poder atacar esa área de su corazón. Porque todo cristiano está llamado a velar sobre su propio corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz de la palabra del Señor, con el poder de la gracia para doblegarlo. Pero es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Y Judas no se dio cuenta de eso. Tú y yo tenemos que saber cuáles son las ambiciones, cuál es el hambre de nuestro corazón
natural de este corazón que siempre hay esa tendencia por parte del viejo hombre que cuesta crucificarlo, que cuesta hacerlo morir, que nos jala hacia este mundo, que nos jala hacia el pecado, que nos jala hacia la impureza, que nos jala hacia lo que no es santo. Tú tienes que conocerlo para que lo puedas afrontar, para que puedas luchar contra eso. Eso es parte de tener una vida de santidad. Tú no vas a poder tener una vida de santidad efectiva si tú no identificas eso en tu corazón, si tú no identificas eso en tu alma. Tú tienes que estar consciente de esas cosas. ¿Cómo es posible que Dios sabe esas cosas, que hasta mismo Satanás sabe esas cosas de ti y tú mismo no te des cuenta? No hay manera. Que el Espíritu Santo lo conoce y tú no te des cuenta. No, eso es fundamental. Eso es fundamental. Santiago 1:22, antes de Pedro, después de Hebreos. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Tenemos que ser fieles a Dios. No podemos traicionar su palabra dejándola a un lado. No es suficiente con oírla, ya lo dije, no es suficiente con leerla. Tienes que poner empeño en practicarla. Porque ese es nuestro asidero. Ahí es donde vamos a controlar, ahí es donde vamos así como el hombre ya ha domesticado animales salvajes, ya ha logrado domar grandes bestias a lo largo de la historia, valiéndose de diferentes herramientas. La única herramienta efectiva para dominar nuestro corazón, que es engañoso, y para someternos siempre al filtro de la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios, puesta en práctica. Ojo con eso, puesta en práctica. Y de esa forma tú vas a evitar traicionar a Jesús. Porque si tú no lo haces, esa bestia salvaje va a correr con fuerza, y miren que tiene fuerza a veces, bastante, y no le va a importar traicionar a Jesús, no le va a importar revolcarse en el pecado, no le va a importar traicionar los principios de tu fe, no le va a importar tu ética, tu moral. Te puedes volver una persona inmoral por no domar tu corazón, y eso te hace ser una persona que te vuelve un Iscariote, te vuelve un falso, te vuelve un Judas, te vuelve un traidor, porque tú mismo te estás traicionando aquello por lo cual ahora tú dices que vives. Tú mismo te estás traicionando eso. Vamos a Romanos 12, versículo 2. Dice acá: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos por parte en este versículo. Dice, punto número 1, no imiten. Esto es un mandamiento, es una orden directa del Señor, es un mandamiento apostólico. No imiten, así como en los 10 mandamientos usted ve: no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, que existe varios acá, son mandamientos directos. Aquí también hay un mandamiento directo y dice: no imiten las conductas. ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo es el comportamiento de las personas que no pertenecen al pueblo de Dios? Pregunto yo. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo es su conducta? Póngase a pensar en un momento en eso. No me voy a poner a detallarlo acá porque se me va a ir todo lo que me resta de tiempo en eso. Pero esto es para que usted reflexione un momento. Póngase a meditar. Punto número 2. No imiten la conducta. La otra parte de este verso dice también: no imiten las costumbres de este mundo. Esto puede ser costumbres culturales, pueden ser costumbres tradicionales, costumbres regionales, costumbres nacionales. Hablando de fiestas, de fechas X, que siempre está, por lo menos ahorita, el debate de que si se debe o no celebrar la Navidad. Solo por poner un ejemplo. O en octubre el Halloween. Algunos cristianos celebran el Halloween, otros no lo celebran. No, por poner solamente 2 fechas que son las
dentro de la iglesia. ¿Pero por qué dice esto? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo Dios nos transforma en personas nuevas? Ahí está la respuesta. Al cambiarles la manera de pensar. Es decir, por la renovación de tu entendimiento, por la renovación de tu forma de pensar. Eso va a cambiar tu óptica, eso va a cambiar tu criterio, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo esto ahora, la base, los lentes que vas a tener para ver las cosas ahora, la nueva fórmula que vas a tener en tus lunas, en tus lentes, es el que te da la renovación de tu entendimiento. Por ahí es que vas a ver ahora todas las cosas. En Venezuela hay un refrán que dice que todo depende con el lente con el que se miren las cosas. Pues acá depende de cómo Dios va renovando tu entendimiento para que esa luna esté bien ajustada y esté bien nítida para que puedas ver según el estándar del cielo. Porque si tú eres cristiano, ya tú tienes una forma de ver las cosas, o ya deberías empezar a tener una forma de ver las cosas distinta a cómo la ve el resto del mundo. Más acertada, más correcta. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Esto es algo muy recurrente en los cultos de oración, en las citas pastorales, en los consejos ministeriales, en cualquier tipo. Pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en tal tema. Otros son más cómodos y dicen, pastor, por favor, yo quiero que usted ore por mí, para que Dios le muestre o para que Dios le diga qué tengo que hacer. Entonces son más cómodos todavía. Ellos quieren saber, pero ellos no quieren ir a preguntar. Ellos quieren que uno le pregunte a Dios para que entonces uno venga y le dé la respuesta. Pero aquí no dice que Dios desea eso. Aquí Dios dice que Él quiere comunicar su voluntad directamente a cada uno de sus hijos. El único intermediario es Cristo. ¿Para qué? Para que el Padre pueda tener una comunicación, una relación íntima, directa con cada uno de sus hijos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque está basada en el criterio de Dios, que es santo, que es perfecta y que por lo tanto está por encima de cualquier criterio bueno. De si el tuyo es bueno, déjame decirte que delante de Dios es malo o es inferior. Por lo tanto, cuando nosotros no nos conformamos al mundo o nos resistimos a esta renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, o hacemos caso omiso a ese criterio por a lo mejor alguna conveniencia natural, tú estás negando a Cristo y eres un Judas más. Y tenemos que cuidarnos de eso. Es que así es la forma de pensar en mi familia, es que así actúa, así se comportan mis familiares, es que ese es el criterio que hay en el trabajo. Y muchas veces por estas cosas que los cristianos tienen como importante, como es la familia, como es el trabajo, ceden y se dejan llevar por la corriente. Estás traicionando a Jesús, ya no por 30 monedas de plata, sino por llevártela bien con el jefe o por no tener problemas con tu familia. Estás traicionando a Jesús. Eres un Iscariote más, eres discípulo de Judas Iscariote. Vamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan 2:15. Dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Un intenso deseo. Esto es concupiscencia, esto es lujuria también.
Lo que pasa es que cuando uno habla de lujuria, siempre lo asocian directamente con el ámbito sexual. Pero la lujuria se traduce o es parte de su definición como un deseo intenso por algo. La codicia va muy de la mano con la lujuria, porque la codicia es un deseo enfocado hacia algo. La lujuria es la intensidad de ese deseo por algo. El mundo solo ofrece ¿qué? Un intenso deseo por el placer físico. Fíjate lo otro que te ofrece, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. El mundo solo ofrece una satisfacción del ego en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Cuando pones primero la satisfacción del ego personal por encima de lo que el Padre desea, por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que ya tú sabes que tienes que hacer, estás traicionando a Jesús. Es más importante el ego. Satisfacer ese deseo que es insaciable, porque lo que este mundo ofrece, te lo voy a poner así para que lo entiendas, es como el agua del mar. Naturalmente vas a tener sed, pero si tú bebes el agua del mar, te calma la sed temporalmente, es decir, los primeros segundos, pero a los minutos vas a tener una sed mayor que la que tenías originalmente. ¿Por qué? Porque aunque es agua, tiene alta concentración de salitre y de otros minerales que resecan tu cuerpo. Y tu cuerpo, tus riñones ahora tienen que generar más agua para eliminar esos minerales y esa salitre de tu cuerpo. Y eso te produce más sed. Y es un ciclo interminable que puede acabar con tu vida en algún momento. Por eso no se recomienda beber el agua del mar. Por ningún motivo se debe hacer. Es exactamente lo que ocurre acá. El mundo te ofrece algo, te genera ese deseo, te estimula para que tengas ese deseo, para que luego vayas y consumas de esa agua y eso te genere más una sed insaciable y ahora te hace esclavo de algo que no te puede saciar, sino que te va a terminar matando. Es eso. Por eso no podemos caer en esto, porque es una traición absoluta. Por eso solamente la palabra de Dios puede saciar el alma, aunque puede ser un poco amargo, porque es dura, porque es contraria, porque nos confronta, porque nos limita. ¿Pero qué limita? Limita al viejo hombre, limita la pecaminosidad, limita la carnalidad en nuestra vida, pero produce vida eterna. Y de nuestro manantial, eso luego se convierte en un manantial donde fluye el agua para vida eterna, que salta para gloria de Dios y para el beneficio de los hombres. Por eso, amar al mundo, o mejor dicho, una forma de darnos cuenta si estamos amando al mundo, es si estamos saciándonos o tenemos más importancia por las cosas de este mundo que por las cosas del reino. Vamos a tener un serio problema porque así vamos a estar traicionando a Jesús. Vamos a estar siendo discípulos del Iscariote, no discípulos ni siquiera de Jesús o de Juan o de Pablo, sino del Iscariote. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar. Yo espero que el Señor haya, por medio de su Espíritu Santo, haya traído iluminación a tu entendimiento, haya traído luz a tu alma, haya traído luz a tu corazón. Y aquellos que van a mirar este mensaje en diferido, les recuerdo por favor compartir este mensaje, suscríbase, si ha sido de bendición para usted va a ser de bendición para otros. Y espero que también este mensaje Dios lo haya usado para redarguir nuestros corazones, para que nos demos cuenta si en algún momento hemos sido también discípulos del Iscariote y hemos traicionado a Jesús. Hemos traicionado a Jesús. Así como Él tuvo sus motivaciones naturales y carnales, nuestro corazón va a tener también
motivaciones que muchas veces las puede disfrazar de evangélicas o de cristianas para intentar convencernos de que traicionemos a Jesús. Aunque sea temporalmente y aunque sea una sola vez, es suficiente. Te lo va a susurrar en el corazón. Pero ni siquiera de eso debemos de caer en eso. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Padre, te pedimos perdón si te hemos traicionado de alguna manera. Si no hemos sido fieles a ti, sino que te hemos vendido, Señor. Judas tenía su corazón puesto en el dinero y en una cantidad. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta que quizás también tengamos nuestro corazón puesto no quizás en el dinero, sino en otras cosas que este mundo nos ofrece. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificarlo, para combatirlo, para tener nuestro corazón dominado por tu palabra, Señor. Padre, no queremos ser discípulos de Judas el Iscariote, queremos ser discípulos tuyos, no queremos traicionar tu nombre. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras vidas, Señor, que es como el polvo, Señor, que somos débiles, pero reconocemos, Dios mío, que sin ti no podemos hacer nada y es por ti que recibimos todas las cosas, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdalo, Señor, y bendícelo, Señor, con tu palabra. Los libre, Señor, de esa condición, Padre, que ellos sean fieles a ti, que ellos den fruto al 100 por 1, Señor.